Hola, muy buenos días alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema de especies endémicas. Comenzamos. Antes de comenzar con el tema, vamos a hablar un poco del ecosistema, el tema del que estábamos hablando la clase anterior. Recuerda, un ecosistema es el grupo de elementos, ya sea vivos o no vivos, que comparten un lugar determinado. Recuerda que los vivos pues son todos aquellos como las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, las algas, todos esos este, seres vivos que forman parte de los 5 reinos que estuvimos hablando la clase anterior. Y también el ecosistema tiene elementos no vivos como el agua o el suelo. Todos esos elementos, como te lo decía, tanto vivos o no vivos, pertenecen al ecosistema. Y el ser humano, que también pertenece al ecosistema, pues tiene la necesidad de utilizar los recursos naturales que provee la naturaleza. ¿Para qué? Pues para satisfacer sus necesidades. Nosotros como seres vivos y como seres humanos hacemos uso de la naturaleza, solo que al hacer uso de ella, estamos afectando en gran medida a los demás seres vivos que viven ahí, que conviven en ese ecosistema. Y bueno, fíjate lo que dice aquí. Eso provoca que se modifique el ecosistema de este que te estoy hablando, ya sea talando árboles, que el ser humano los tala, creando nuevas presas, modificando el caudal de los ríos, agregando fertilizantes al suelo, creando caminos nuevos, etcétera. Y bueno, y es que todos estos cambios de los que te estoy hablando y otros más que se te puedan ocurrir que el ser humano realiza sobre el ecosistema, provoca que los animales ya no tengan el mismo hábitat. Es decir, que el lugar donde viven los animales sea modificado por acción del ser humano y provoca que pues, los animales se vayan a vivir a otros lugares. Fíjate lo que dice aquí. Lo que trae también que los animales que viven en esos lugares se muevan hacia otros lugares o mueran al modificarse las cadenas alimenticias. Veamos un poco de lo que te estoy hablando con imágenes. Mira estos dibujos. Es de lo que te decía. Cuando hablamos de ecosistema, recuerda, hablamos de una combinación de factores tanto vivos como no vivos. Y es que el ecosistema, como te lo decía hace algún momento, pues es la interacción, de de estos elementos en un lugar. Por ejemplo, mira, aquí estos que vemos aquí al fondo son árboles. Y estos que están aquí tirados, pues son los troncos de los árboles que había en este lugar que ahora ya está limpio, está libre. ¿Y qué sucede? Bueno, que el ser humano no vive ahí, pero hay animales que sí viven en esta parte y que al tumbarles sus lugares donde habitan, pues se tienen que ir recorriendo hacia los lugares donde sí los hay. En este caso, pues los animales que viven aquí, pues quizás se movieron hacia este lado. Pero si el ser humano sigue talando los árboles, pues va a haber un momento en que los animales tengan que cambiar completamente de lugar o morir, porque algunos no pueden vivir si no tienen esos árboles. Otra modificación más que el ser humano hace es el caudal de los ríos. Fíjate cómo el caudal del río debería seguir esta forma que tiene aquí, pero al establecer una presa, lo que hace es que recolecta agua precisamente para el abastecimiento de las ciudades y para que no nos falte agua en la ciudad todos los días, pero esto provoca también que algunas partes se inunden. Y es que mira, fíjate cómo va el caudal del río, que este es el caudal original, la forma original del río, y debería seguirlo de este lado, una línea delgada del río, pero al acumular el agua, pues empiezan a inundar lugares que antes no lo estaban. Los lugares, estas partes, pues son inundadas por el ser humano y pues los animales que vivían ahí pues tienen que desplazarse hacia lugares más altos, lo que provoca pues que pues los animales desaparezcan en esa parte. Otra modificación que hace el ser humano es la fertilización
el agregar químicos al suelo, que si bien nos ayudan en la producción de alimentos para nosotros, para los seres humanos, para los animales les perjudica, porque muchos de estos químicos dañan, por ejemplo, los animales que viven en el suelo. Los fertilizantes que agrega el ser humano, pues los ponen para evitar algunos gusanos, algunas plagas, pero existen otros animales como los pájaros, por ejemplo, que comen los gusanos del suelo, por ejemplo. Entonces, el ser humano los elimina para obtener una mejor cosecha, para tener un mejor resultado al momento de sembrar, pero con eso también daña pues la cadena alimenticia de otros animales. Mira este otro ejemplo, la creación de caminos. Y es que el ser humano en el afán de tener una vida más fácil, pues lo que hacemos es establecer o crear caminos en ciertas partes que nos hacen llegar más rápido a unos lugares, atravesando ciertos bosques, ciertos lugares donde los animales viven. ¿Y qué sucede? Bueno, que pues para los animales ellos tienen que cruzar de un lado al otro buscando alimento. Y al cruzar puede suceder que sean atropellados y que mueran. Entonces todas estas modificaciones, aunque para el ser humano son benéficas, para los animales que viven ahí y para las plantas, pues son perjudiciales. Veamos otra imagen. Esta imagen que te muestro es una cadena alimenticia muy sencilla. Empieza con la planta que es digerida por el ratón, la serpiente se come al ratón y el águila se come a la serpiente. ¿Y qué sucede? Que esto es una cadena alimenticia sana. Y digo que es sana porque todos los elementos existen. Pero cuando el ser humano modifica alguno de estos elementos, es decir, cuando yo, por ejemplo, pongo veneno para las ratas en algún lugar, o elimino alguna serpiente que vi en el monte, pues estoy cortando la cadena alimenticia, es decir, le estoy quitando el alimento a alguno de estos elementos. Cuando el ser humano, mira, te vuelvo a poner la imagen, agrega o tala o agrega insecticidas o corta el curso natural de un río o genera caminos o cualquier otra modificación que provoque que algún elemento de la cadena alimenticia ya no esté, entonces lo que provoca es que no solo el animal del que estamos hablando, por ejemplo, hablemos de un ratón, eliminamos a los ratones. Bueno, al eliminar los ratones, los demás elementos de la cadena alimenticia se quedan sin alimentos. La serpiente que se iba a comer al ratón, pues ya no lo va a hacer, y entonces lo que sucede es que la serpiente empieza también a desaparecer por falta de alimento. Y si la serpiente empieza a desaparecer, el siguiente elemento, que es el águila, también va a desaparecer porque no está su alimento, que es la serpiente. Lo que te quiero decir entonces es que cuando el ser humano modifica el ecosistema, el medio ambiente, también puede modificar las cadenas alimenticias y con esto puede provocar la desaparición de algunos animales o incluso la extinción. Ahora sí, hablemos de las especies endémicas. ¿Qué son las especies endémicas? Bueno, se refieren a todas aquellas especies de seres vivos que solamente existen en un lugar determinado del planeta y existen debido a las condiciones de clima o geográficas que han permitido que solo en esa parte del planeta puedan desarrollarse y sobrevivir. Y es que con el paso de los miles de años se han desarrollado ahí nada más. Y mira, fíjate lo que dice aquí. Lo mismo le sucede a las especies endémicas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estoy hablando de la extinción. Recuerda que
te había presentado la imagen de que en caso de que algún elemento, mira aquí te lo presento, algún elemento de la cadena alimenticia falte, no solamente se afecta a ese elemento. Por ejemplo, si hablamos otra vez del ratón, pues no solamente desaparecen los ratones, sino desaparecen o pueden desaparecer los elementos que están relacionados con él. Por ejemplo, te lo repito otra vez, si la serpiente come ratones y los ratones ya no hay, pues la serpiente o se va a ir o va a morir de hambre. Sucede lo mismo con el águila. Si no existe la serpiente, pues el águila va a moverse hacia otro lugar o puede morir. Pero en el caso de las especies endémicas, no existe la posibilidad de que se muevan del lugar, sino que lo más probable es que se mueran. Porque las especies endémicas, una característica, como te lo había comentado, es que solamente existen en cierto lugar. En el caso, por ejemplo, de un águila que puede volar y que se puede desplazar hacia otro lugar, pues puede quizás buscar alimento en otro lugar, pero las especies que son endémicas solamente habitan en ciertos lugares y el ser humano, al modificar su ecosistema, ya sea talando árboles, ya sea modificando el cauce de los ríos, ya sea creando caminos y todo lo que te había comentado, pues puede generar que el alimento que ellos consumen o su hábitat se modifique y no tengan hacia dónde ir más que quedarse a morir. Es por eso que dice aquí, lo mismo le sucede a las especies endémicas, solo que al ser parte de un lugar exclusivo en el planeta, como te lo había comentado, al desaparecer de ese lugar a causa del ser humano, dará como resultado su extinción. Y te lo repito, si desaparece la especie endémica de ese lugar y es el único lugar donde viven, pues se van a extinguir, ya no van a existir. Aquí hay un ejemplo, mira, el ajolote mexicano. Este ajolote solo se encuentra en el sistema lacustre de Xochimilco, en el lago de Xochimilco, y permanece en el fondo de los lagos. Fíjate cómo está. Es una especie muy rara. Solamente, como dice aquí, solamente existe en el lago de Xochimilco. No lo vas a encontrar en otra parte del planeta. Es un animal mexicano. Incluso lo usan como un personaje en las clases de Aprende en Casa. Si tú pones atención, hay un personaje que se llama Ajolisto. Y Ajolisto es un ajolote y ponle atención, tiene este rostro. Entonces, alumnos, es muy importante tomar en cuenta este tema de especies endémicas. El cuidado de la biodiversidad, o sea, de todos los tipos de seres vivos que existen, es muy importante. Pero sobre todo hay que cuidar aquellas especies que son endémicas, es decir, aquellas que solamente viven en un lugar en el planeta, porque si se pierde ese lugar, si se modifica ese lugar, también vamos a perder a las especies endémicas que viven ahí. Así que, alumnos, esta es la explicación de especies endémicas de la que te quería hablar. Espero haberme dado a entender. Si tienes alguna duda, házmela saber. Hay que realizar las actividades. Que tengan buen día. Éxito.